días, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar a la comisión. En primer lugar, darle la bienvenida a la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, de Empleo, Empresa e Innovación y portavoz de la Junta. A doña Cristina Teniente, bienvenida a la comisión. A usted y a todo su equipo, que sea para bien de Extremadura y para bien de los trabajos que vamos a desarrollar a lo largo de esta legislatura. Como bien sabe, se va a desarrollar la comisión al amparo del artículo 202 de iniciativa y sustanciación de debate a iniciativa de la Junta de Extremadura. Un turno por parte de la Junta de Extremadura sin límite de tiempo y después habrá un posterior turno de los portavoces de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos. La vicepresidenta podrá contestar uno a uno, si quiere, o conjuntamente al final de sus intervenciones. Y antes de nada vamos a pasar a dar lectura al orden del día. Tiene la palabra la secretaria de la comisión. Sí, gracias, señor presidente. Está conformado por un punto único, que es la comparecencia de la Junta de Extremadura ante comisión a petición propia de la excelentísima señora vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, a los efectos de informar ante la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación sobre las líneas generales de actuación de su departamento, solicitada por la Junta de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del reglamento de la Cámara. Nada más. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a pasar, por lo tanto, a la intervención de la vicepresidenta. Cuando ya estime oportuno, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, medios de comunicación, buenos días a todos. Comparezco en esta comisión para exponer las líneas generales de acción política que desde la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación se van a poner en marcha en esta nueva legislatura. Unas políticas generales que son fruto de las decisiones del nuevo Gobierno y también de la aportación abierta y leal de los agentes económicos y sociales más representativos. Además de ellos, muchos colectivos están demostrando que están dispuestos a arrimar el hombro en interés de los extremeños. Queremos darle las gracias hoy a todos ellos. Hoy se han conocido las últimas cifras de paro de nuestra comunidad. Este hecho da más valor, si cabe, a esta comparecencia. Cada uno de esos 125.050 desempleados están o estarán hoy muy atentos a la misma y a los contenidos que en ella se debatan. Como saben, el empleo es lo primero para el nuevo Gobierno, junto con la regeneración política en todos los órdenes. En los casi 3 meses que llevamos de Gobierno estamos poniendo los cimientos necesarios para construir un nuevo edificio. Estamos fijando la arquitectura y las bases necesarias para impulsar un nuevo modelo que permita generar confianza a empresas, a emprendedores y a inversores. La confianza y la seguridad serán las claves para alcanzar el progreso que hoy anhelan los extremeños, especialmente los que están en paro. Y para que entiendan las políticas que proponemos, debemos explicar muy brevemente cuál es el punto de partida en materia de empleo. Tenemos que explicar el diagnóstico y los hechos relevantes que han generado la situación actual de parálisis de la economía extremeña y que nos llevan a liderar hoy el desafío económico más importante de nuestra historia. Sabemos que España y, sobre todo, su mercado laboral están viéndose afectados por esta crisis, y no solo por una maldición divina, sino por una serie de errores que se han mantenido tenazmente. A la coyuntura internacional y nacional se une el hecho de que Extremadura cuenta con un tejido productivo que hay que cambiar. Sabemos que no hay una base sólida para hacer frente a una crisis que ha ido calando en todos los sectores y colectivos. No hay una base sólida en educación. Arrastramos actualmente una tasa de abandono escolar por encima del 30%. Contamos con un número de titulados en formación profesional de grado medio 14 puntos inferior a la media de la Unión Europea y más de la mitad de los desempleados tienen únicamente primera etapa en educación secundaria.
la baja cualificación de nuestro mercado laboral sigue siendo uno de los elementos peor valorados a la hora de emprender en Extremadura. Y no hay cimientos en el modelo productivo, no hay cimientos en nuestro tejido. La estructura productiva extremeña tiene graves problemas que dificultan una remontada económica. Por la ausencia de una producción de alto valor añadido, porque está escasamente abierta al exterior y porque estamos muy alejados de los procesos de innovación, así como de las nuevas tecnologías. Tenemos por dar solo 3 datos. Un peso del sector primario 3 veces superior a la media y una industria transformadora 3 veces inferior. Nuestro gasto, además, en I+D+I no llega al 1% cuando la Estrategia 2020 establece un reto del 3%. Esta es la realidad y esta es solo parte de la herencia recibida. Pero esta herencia solo debe ser un estímulo para poner en marcha, sin que nos tiemble el pulso, las condiciones idóneas para crear empleo. Por eso estamos centrados en lo que hay que hacer y solo miraremos atrás con intención de no repetir los errores cometidos. Con sacrificios, pero con convicción, con las mejores ideas y con un gran equipo. Un equipo que viene a aplicar otras políticas porque las de antes han dado los resultados que todos conocemos. Miren, si comparamos la cifra de paro registrada con las existentes en el año 2010, se detecta, como pueden observar en los gráficos, una copia exacta en la senda de paro en nuestra comunidad. Solo con una diferencia. En enero partimos con casi 6.000 parados más que en el año anterior. Es decir, la curva es mimética y esto es, lógicamente, una alerta del problema estructural de nuestra economía. Y esto no solo nos obliga a cambiar el modelo, sino a hacer productivo el modelo. No solo obliga a cambiar el modelo productivo, sino a hacerlo de verdad productivo. Señorías, son las empresas y los emprendedores los que crean empleo. Nuestra misión como Administración es crear un entorno administrativo, regulatorio y económico favorable a la creación y atracción de empresas. Tenemos que acompañarlas, que ayudarlas a competir en un nuevo orden mundial. Este es el objetivo con el que tenemos que trabajar para construir un nuevo edificio, un edificio sólido, austero y eficiente, con buenos pilares y contrafuertes. No se inquieten cuando hablamos de austeridad. Se trata de convertir el ahorro en economía productiva y que ese ahorro sea, a su vez, fuente de crecimiento. El ajuste no solo responde a criterios de eficiencia, sino a la necesidad de obtener nuevos recursos para impulsar la competitividad. Y para lograr un cambio en el tejido económico, la Administración tiene que ser la primera en transformarse y en adaptarse. Se resume en una frase que no por tantas veces repetida deja de tener valor: hacer más con menos. Por eso esta consejería y su estructura orgánica se han adaptado a una serie de objetivos. En primer lugar, agrupar todas las áreas que incidan directamente en la creación de empleo, uniendo las competencias que afectan acciones y estrategias productivas, formativas, comerciales, empresariales, de innovación. Y, en segundo lugar, integrar el sector público con competencias en estas materias, orientándolas a las acciones de esta consejería. Es decir, la estructura de esta consejería, la unión de las tareas que la componen, no es fortuita ni casual. Si queremos que la coordinación se consiga desde un engranaje perfecto, por sentido común, así tenía que ser la estructura. Hay que agilizar y facilitar la creación y el mantenimiento del empleo, y este organigrama también tiene que estar al servicio de ello, poniendo toda máquina las distintas estrategias. Con este objetivo y desde el primer día, este Gobierno ha empezado a trabajar
en la elaboración del primer Plan de Acción Integral de Empleo, Empresa y Emprendedores. Un plan que empieza en su redacción con una frase: Pacto social y político de reformas para Extremadura. Porque ese pacto marcaba un punto de encuentro entre los grupos políticos con representación parlamentaria y los agentes económicos y sociales más representativos. Hicimos lo que nos pedía el pueblo extremeño: acuerdos para aportar entre todos soluciones al problema que más nos preocupa, el paro. Todos los implicados en el pacto partimos de un diagnóstico clave: hay que cambiar desde la raíz el modelo productivo. Sobre esa base nace el Plan de Acción Integral de Empleo, Empresa y Emprendedores, que hemos denominado coloquialmente Plan 3E, en el que plasmamos en algo tangible, en medidas reales y en acciones comprometidas, la filosofía del pacto. El Pacto Social y Político constituye, por tanto, la hoja de ruta y, por eso, concertadas las voluntades, hay que fijar objetivos y acciones, evitando la dispersión de actuaciones y el despilfarro de recursos. Esto es lo que expresan textualmente los sindicatos UGT y comisiones obreras en el documento que aportan al desarrollo de este plan integral. Y créanme, no podemos estar más de acuerdo. Es lógicamente un plan abierto que continúa creciendo con la contribución necesaria, como he dicho al principio, de los agentes económicos y sociales más representativos y otros actores implicados en el proceso de creación de empleo. Por ello, voy a poner todo mi empeño, créanme, en el diálogo, en la negociación y en el consenso. Deben ser las herramientas diarias de cada uno de los departamentos de esta consejería. En la anterior legislatura, los partidos representados en el Parlamento mostramos a los ciudadanos que la vía del acuerdo también era posible entre los políticos. Mi deseo, y estoy segura que la de la mayoría de los extremeños, es que sigamos por ese camino y que el consenso en los asuntos de interés regional siga siendo el protagonista de la política extremeña. Quiero ofrecer mi disposición al acuerdo, también en el desarrollo de los trabajos de esta comisión. Por eso es importante que hoy se conozca, se pueda debatir desde mi primera comparecencia el contenido y propuesta de este plan que fue avanzado por el presidente en la última sesión plenaria. ¿Qué objetivos pretendemos en este plan? Se lo resumo en una frase: mejorar las condiciones específicas de nuestro entorno para emprender y para mantener la empresa. Porque, como les decía al principio, son las empresas y los emprendedores los que crean y mantienen el empleo. Queremos una Extremadura con un alto nivel de cualificación, porque la formación es la mejor protección frente al desempleo. Como les decía antes, más de 67.000 desempleados tienen únicamente primera etapa de educación secundaria. Nuestro compromiso es mejorar y adecuar la formación laboral, tanto en la formación profesional reglada como en la formación para el empleo. ¿Cómo vamos a mejorar la formación profesional para convertirla en una opción real y atractiva? Le desgranaré algunas medidas, aunque lógicamente tienen más que ver y ya se han aportado en la Comisión de Educación y de Cultura. Queremos, lógicamente, partir de realidades y adaptarnos a ellas haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación. Para ello, reforzaremos la participación de los agentes sociales y económicos más representativos por medio del Consejo de Formación Profesional. El Servicio Extremeño Público de Empleo revisará los mapas territoriales de empleo de toda la comunidad autónoma, recogiéndose las necesidades formativas de los trabajadores y las ofertas de empleo. Este mapa será actualizado de manera regular, analizando las tendencias del mercado que se observan, lógicamente, desde el Observatorio de Empleo. Implicaremos a todas las empresas en la formación.
Lo que está teniendo éxito en otros países como Alemania nos tiene que servir de referencia. Por eso apostamos por una formación dual, en la que la formación práctica en los centros de trabajo y la teórica sean complementarias. Para ello, firmaremos convenios de colaboración con empresas y asociaciones empresariales para poner en marcha proyectos de formación dual con incentivos fiscales para las empresas participantes. Promoveremos el retorno al sistema educativo de los jóvenes que lo hubieran abandonado de forma temprana por razones relacionadas básicamente con el mercado de trabajo. Estableceremos una línea de subvenciones de 5.000 euros al empresario que contrate a jóvenes de menos de 25 años y otra de 3.000 euros para contratación indefinida. Desarrollaremos el programa 3x2+6. El Gobierno subvencionará la contratación laboral a quienes deseen cursar un programa de formación profesional de grado medio o superior. En cada uno de los 3 años de estudio, el alumno trabajará 2 meses en tiempo vacacional. Al final del programa podrá hacerlo durante 6 meses continuos. En cuanto a la formación para el empleo, no podemos entenderla como la suma o como una suma de cursos de formación, sino que debe ser una herramienta que pueda y que deba aumentar la cualificación. Con ese fin tenemos que encontrar nuevas fórmulas que mejoren la productividad y la competitividad, cualificando profesionalmente a la población activa y consiguiendo la inserción de los demandantes de empleo. Un aspecto fundamental para la ejecución de las medidas a desarrollar en materia de formación para el empleo radicará en la estrecha coordinación entre la Administración regional y los agentes económicos y sociales más representativos. Se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas. Impulsaremos el papel del Consejo General de Empleo como herramienta de propuesta, asesoramiento y valoración de actuaciones. Analizaremos detenidamente los distintos planes de formación ejecutados en el último periodo. Los resultados deben permitirnos adaptar la oferta formativa. Realizaremos estudios formativos que se caractericen por su flexibilidad y por su adaptación a los cambios del mercado laboral. Mantendremos abiertas y operativas durante todo el año las distintas ofertas formativas, determinando un calendario de ejecución. Combinaremos acciones de orientación y formación en todos los planes a través de un itinerario formativo adaptado a las necesidades del tejido productivo. Se analizarán y reorientarán los programas de escuelas, taller y casas de oficio para que actúen de manera más eficaz en la inserción de jóvenes desempleados con especiales dificultades. Además, el Gobierno extremeño abonará el 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social al empresario que celebre contratos de interinidad con personas desempleadas, con el fin de sustituir a trabajadores que tengan suspendido su contrato de trabajo por el ejercicio de su derecho a la formación. En la elaboración de los planes de formación se dará preferencia a la formación de las mujeres en oficios y en los sectores en los que están actualmente subrepresentadas. Elaboraremos planes de formación específicos dirigidos al empresariado. Además de mejorar la cualificación, es absolutamente necesario y será una prioridad de este Gobierno tener en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres y luchar contra las causas estructurales que las originan. Los datos evidencian que el colectivo de las mujeres es uno de los más castigados, junto con los jóvenes, en el mercado laboral. Por eso, estos dos colectivos son los protagonistas de las medidas de este plan de acción integral. La tasa de actividad femenina es casi 20 puntos inferior a la masculina, cuando a nivel nacional es de 15 puntos. Casi el 40% de las mujeres que trabajan tienen un contrato temporal, mientras que en el caso de los hombres no llega al 30%, solo un 16% de las mujeres trabajan por cuenta propia. En el caso de los hombres es casi un 23%. Por ello, vamos a fomentar la contratación y la formación de la mujer. Vamos a impulsar el espíritu emprendedor de las mujeres mediante ayudas para el autoempleo. Llevaremos a cabo acciones para fomentar la corresponsabilidad en el hogar, las tareas del hogar
son la primera causa de inactividad laboral de la mujer extremeña. Apoyaremos la flexibilización de horarios para facilitar la conciliación de la vida laboral, profesional y familiar. Las empresas que apuesten por fórmulas flexibles de teletrabajo serán incentivadas. Estableceremos medidas para facilitar la reincorporación al trabajo de aquellas mujeres que lo han abandonado temporalmente para el cuidado de menores y familiares en situación de dependencia. Se desarrollarán acciones de sensibilización entre el empresariado para la contratación de mujeres en sectores con escasa presencia. El segundo pilar de este plan, después de la educación y la formación en el empleo, es el de los emprendedores. En estos momentos, si alguien puede crear empleo, no es, desde luego, la Administración pública. Si queremos avanzar en la lucha contra el paro, el empleo público no es la solución. Es más, estamos viendo que ha sido incluso parte del problema cuando se sobredimensiona. Quienes pueden crear y mantener el empleo en Extremadura son los emprendedores y los empresarios. No hay otro camino, y los que con anterioridad se dedicaron a invertir en otros atajos, experimentos, fracasaron. El resultado es la evolución en las cifras del desempleo. Si los emprendedores y las empresas son los que crean empleo, ¿a quién tiene que apoyar la Administración para luchar contra el paro? Hoy más que nunca tenemos que darle a las empresas y a los emprendedores el reconocimiento social y las facilidades que merecen. Queremos una Extremadura que sea referente como región en allanar el camino al emprendimiento. Para ello contamos con una dirección general específica. Hasta ahora crear una empresa era lo más parecido a participar en una carrera de obstáculos. La primera barrera, tomar la decisión de emprender. Muchos emprendedores ni siquiera cuentan con un plan de viabilidad y desconocen elementos tan importantes como quién era su competencia o si el sector donde están dispuestos a emprender estaba en auge o en recesión. Cuando se les ha querido dar una respuesta desde la Administración, lo que se hizo fue crear puntos para asesorar, pero sin una planificación, provocando dispersión y descentrando aún más al emprendedor. La segunda tanda de obstáculos, la burocracia. Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento, Junta, Gobierno, registros, notarios, gastos, desgaste, desmotivación. A medida que se iba avanzando en el proyecto, más y más trabas. Casi sin aliento nos topamos con la realidad de un mercado competitivo y especializado que cada vez exige más formación, más especialización. Se hace imprescindible innovar, comercializar fuera y eso exige más inversión, más recursos y más financiación. Y la siguiente barrera, los grifos están cerrados, no hay crédito. Ya no tenemos delante un obstáculo en esta carrera, lo que hay es un muro insalvable. Para ello, lo que queremos hacer con numerosas medidas de este plan es eliminar obstáculos o ayudar a superarlos. Ya hemos anunciado que vamos a crear puntos de reactivación empresarial en los que se centralice el sistema y se pongan en orden los múltiples centros que están absolutamente dispersos. Con la intención de ordenar y aclarar las líneas de apoyo al empresario, todas las subvenciones se convocarán al inicio de cada año de forma abierta. Con el objetivo de aliviar las cargas en el inicio del proyecto empresarial, el Gobierno de Extremadura sufragará el 100% de las tasas locales que se originen en este concepto para los emprendedores. Adelantaremos el pago único de la prestación por desempleo a quien decida emplear ese fondo al inicio de un proyecto. En cuanto a financiación, vamos a crear un fondo capital semilla público-privado con el fin de ayudar a emprendedores, especialmente a mujeres y jóvenes menores de 35 años. Además, fijaremos anualmente una cantidad para microcréditos a través de Extremadura Avante dirigidos a emprendedores y a microempresas. Pero el impulso no tiene que venir solo desde la Administración. Queremos que los empresarios ya asentados también se involucren en el apoyo a los emprendedores.
Fomentaremos el denominado mentoring, que empresarios o redes de empresarios apadrinen, sean mentores de proyectos de emprendedores. Impulsaremos la red extremeña de inversores individuales que aporten financiación, conocimientos técnicos y contactos con los emprendedores y que a su vez reciban incentivos fiscales desde la Administración. Existe ya la red en España y a ella están adheridas redes de la mayoría de las comunidades autónomas. Por otro lado, para que la cultura del emprendimiento cale en nuestra sociedad, para potenciar el espíritu emprendedor desde las edades más tempranas, en este plan de acción integral también hay una acción muy comprometida para la educación en el emprendimiento. Queremos que los niños y los jóvenes aprendan a emprender desde el colegio. En este sentido, y con la estrecha colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura, introduciremos en el desarrollo curricular de la educación básica y el bachillerato nuevos contenidos sobre la creación y la gestión de empresas. En definitiva, una amplia estrategia para el emprendimiento, ambiciosa y precisa, que persigue impulsar en el presente a los emprendedores y contribuir al incremento de los emprendedores en un futuro. Educación, emprendedores y el tercer pilar que ahora desarrollaré lo conforman nuestras empresas, el tejido empresarial de la región. El panorama empresarial es bastante complicado, como pueden entender. Estamos hablando de falta de financiación, de problemas derivados de la morosidad, en muchas ocasiones de la propia Administración, de la fiscalidad, de dificultades y desconocimiento en los procesos a la hora de innovar y de exportar. Para ello y para salvar estos obstáculos vamos a poner en marcha el programa Financia tu empresa, un plan adaptado a la realidad empresarial. Queremos impulsar la formación de contratos de trabajo indefinidos, especialmente para mujeres y jóvenes menores de 30 años, desempleados y trabajadores del régimen agrario. Ante el problema de morosidad de la Administración, vamos a aprobar un calendario de pago a proveedores. En el caso de las empresas con menos de 10 trabajadores, que son el 95,9% del total de Extremadura, el pago se realizará en 25 días. Por otra parte, la cultura de la innovación tiene que ser entendida y extendida en el sector empresarial y público. La innovación y el desarrollo tecnológico tienen que llegar al universo de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo? Con intercambios de investigadores entre el sector público y privado, mediante ayudas a la incorporación de las nuevas tecnologías al pequeño comercio y a la microempresa, con el desarrollo de un plan de integración de la innovación en los centros de formación profesional, en colaboración con la Universidad de Extremadura, centros tecnológicos y empresas. Por último, y en este plan de empleo y dentro de este tercer pilar, que es la empresa, este Gobierno está decidido a que nuestra tierra sea un referente en cuanto a la internacionalización. Por darle unos datos, el 90,6% de los empresarios extremeños no exportan, mientras que en España los que no exportan no alcanzan el 78%. Unos datos que nos hacen ver la necesidad de orientar al exterior el tejido empresarial extremeño y que nos muestra también un potencial que espera impaciente a ser explotado. Ya contamos con muchas empresas que pueden servir de referente al resto de España de cómo hay que iniciar y potenciar ese proceso. Su ejemplo debe ser seguido y analizado por el empresariado extremeño con el fin de aprovechar el infinito campo de crecimiento que existe tras nuestras fronteras. Abrir mercados nuevos es tarea difícil, que se complica aún más por la atomización de nuestro sector empresarial. En este sentido, y para salvar los problemas derivados de la dispersión del sector, vamos a incentivar ayudas públicas en las empresas agrupadas que comercialicen de manera conjunta. Los puntos de activación empresarial serán los encargados de dar la información que necesitan los empresarios que se decidan a exportar sus productos. Constituiremos una mesa de coordinación en la que estarán presentes todos los actores implicados para fomentar la difusión de las medidas de apoyo a la exportación, analizar la promoción y evaluar el impacto de las acciones de apoyo. Queremos detectar y difundir las oportunidades de exportación
y ofrecérselas a las empresas con el debido asesoramiento. En esta tarea estamos decididos a potenciar la red comercial en el exterior para servir de vehículo a las empresas y también para analizar esas oportunidades de mercado. Además, para preparar a nuestros jóvenes en este mundo de oportunidades que se nos pueden ofrecer o que nos pueden ofrecer más allá de nuestras fronteras, vamos a promover el llamado Erasmus empresarial extremeño, es decir, siguiendo el modelo de la Universidad de Extremadura, que estudiantes extremeños hagan prácticas en empresas de otros países mediante convenios que realizaremos con asociaciones empresariales extranjeras. Vamos a establecer líneas de financiación para los proyectos comerciales en el exterior y con idea, finalmente, de estudiar la ejecución y los resultados de la estrategia que se han marcado en este plan integral, crearemos, y está previsto, así se ha concertado con los agentes económicos y sociales más representativos, una comisión de seguimiento del plan que permita adoptar las modificaciones que sean necesarias de una manera rápida y eficaz. En definitiva, un plan abierto porque está todavía en proceso de negociación y un plan que queremos que siga vivo después de su aprobación. El plan se tendrá que ir adaptando a las circunstancias porque las circunstancias nunca han sido tan cambiantes. Como pueden ver, muchas de las acciones de las direcciones generales están contenidas en este plan, pero además todas y cada una de ellas están trabajando en su propia reorganización y en la planificación de acciones de cara al futuro. Una de las grandes áreas en las que tenemos un enorme margen de crecimiento es la de modernización e innovación tecnológica. Esta dirección general estará liderada por Alejandro Hernández Rener. Los tres grandes sectores de esta dirección general, telecomunicaciones, sociedad de la información y del conocimiento e I+D+I, tienen tres objetivos básicos: dar prioridad al capital humano y al talento. En segundo lugar, que la investigación, el desarrollo y la innovación estén al servicio de la solución de los problemas sociales, contribuyendo a la creación de empleo de calidad. Y, en tercer lugar, que todo el sistema regional de innovación, que engloba las tres áreas, tenga capacidad de concurrir a cualquier proyecto nacional e internacional. Queremos coordinar los recursos públicos con los privados y simplificar la estructura del sistema porque esta estructura impide su operatividad. Se va a revisar el actual modelo de gestión de la red de fibra óptica científico-tecnológica para asegurar su perfecto funcionamiento y para que también contribuya a la generación de riqueza y empleo de calidad. Iniciaremos el proceso para alcanzar el 100% de la cobertura inalámbrica de transmisión de datos 3G. Estableceremos incentivos para favorecer la transferencia de la innovación y la investigación al mundo productivo, así como ayudas específicas para que las pequeñas y medianas empresas puedan registrar las patentes surgidas de sus procesos de innovación. Reformaremos la Ley de Ciencia, Tecnología y de Innovación de Extremadura si contamos con el apoyo de la Cámara, dentro del espíritu y de la letra del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura y buscando el consenso político. El texto legislativo aprobado el año pasado por la Asamblea de Extremadura es demasiado confuso, extenso y tiene un andamiaje dispositivo que dificulta su eficacia. Esta reforma abarcará en especial el modelo Innoves, la estructura y gobernanza del sistema extremeño de ciencia y tecnología de la información y el desarrollo de la carrera investigadora. Y para que la investigación, el desarrollo y la innovación potencie a la empresa, queremos alcanzar el objetivo del 3% del Producto Interior Bruto. Reorganizaremos, además, los centros tecnológicos, consorcios, fundaciones de competencia propia, simplificando su estructura y unificaremos las entidades públicas que son soporte de la I+D+I.
En cuanto a la Dirección General de Empresas y Actividad Emprendedora, las líneas fundamentales y sus principales objetivos y tareas vienen ya recogidas en el Plan Integral de Acción Integral de Empleo que acabamos de detallar. Una dirección general que está dirigida por Candelaria Carrera y que se dedicará, por una parte, a agilizar los trámites de constitución y puesta en marcha de las empresas, centralizando servicios y recursos económicos. Por otra, a fomentar el emprendimiento con todos los recursos y apostar por la cultura emprendedora desde la infancia, así como a favorecer la financiación, información y asesoramiento a los que inician o quieren consolidar una actividad empresarial. Para desarrollar y garantizar estos objetivos, impulsaremos, además, una ley de apoyo a los emprendedores que defina el concepto de emprendedor, que le dote de un marco normativo estable, que impulse incentivos financieros y fiscales, que fomente la cultura emprendedora a nivel educativo y, sobre todo, que agilice y simplifique todos los procesos entre la Administración y las empresas. En definitiva, se trata de trasladar a una norma con rango de ley el conjunto de reformas o parte del conjunto de reformas recogida en el Plan de Acción Integral de Empleo, Empresa y Emprendedores que afectan en la parte o en esta parte a los emprendedores y a la empresa. Llevaremos también al Parlamento una ley de fomento y consolidación del trabajo autónomo que dignifique la figura del autónomo como elemento fundamental en la economía regional y, además, que impulse medidas de estímulo y apoyo al mantenimiento de su actividad. Esta ley ha sido siempre una apuesta de este Gobierno y contaremos con las asociaciones y colectivos de autónomos para su elaboración. La Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio está dirigida por Miguel Córdoba. En la tarea en el área de ordenación industrial se va a incidir especialmente en la reducción de trabas burocráticas. Queremos autorizaciones más sencillas y controles posteriores más frecuentes y eficaces. Ese es el mayor reto de este área. Hay que eliminar trámites que no aportan valor a las empresas y que en muchos casos llevan incluso a la paralización de la actividad. En cuanto al área de comercio, se trabajará, como así está recogido en el Plan Integral, en la internacionalización. Esta dirección se implicará directamente en la potenciación de las uniones de empresas que faciliten los procesos de internacionalización y la dinamización de oficinas en el exterior. Impulsaremos las licitaciones internacionales y en el comercio interior se potenciarán las franquicias y se modificarán los centros comerciales abiertos, ya que es necesario maximizarlos. En cuanto a la Dirección General de Trabajo, que cuenta como director general con Miguel Lozano, continuará ejerciendo sus funciones en cuanto a sanciones y conflictos laborales e impulsará a las empresas de economía social y autoempleo. Estamos trabajando ya en el sexto Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura 2012-2015, con el que queremos mejorar el plan actual que termina este año. Tengo que informarles, además, que en este área vamos a proceder a la modificación urgente de la Ley de Cooperativas. Urgencia que viene determinada por la necesidad de que esta reforma sea operada antes del cierre del actual ejercicio económico. Si no lo hacemos, colocaremos a nuestras empresas, a nuestro sector cooperativo, en una posición desfavorable en cuanto a las exigencias de capitalización. Durante 4 años el anterior Gobierno tuvo la obligación de propiciar la reforma de la Ley de Cooperativas, pero no se hizo, y esto obliga a la necesidad de recurrir al Decreto Ley como único instrumento para acometer una reforma puntual, pero necesaria y solicitada por el sector. En el área de actuación del Servicio Extremeño de Empleo, dirigida por Alfonso Pantoja, aparte de las acciones ya descritas en el Plan de Acción Integral, se pondrán en marcha un sistema integral de orientación profesional, recogiéndose su existencia en la futura Ley de Políticas Activas de Empleo. Intensificaremos la presencia del SESPE como principal agente en las tareas de intermediación laboral en el mercado laboral, aumentando el número de ofertas de empleo captadas y gestionadas. Asimismo, con respecto al Observatorio de Empleo, este debe ser capaz de jugar un papel de anticipación
y de análisis de la realidad. Ello exige algunos ajustes en su funcionamiento para garantizar el cumplimiento de su función como tractor de ideas. Y, por último, en lo referente a Extremadura Avante, dirigida por Ángel García, tenemos que destacar que en las tres áreas que abarca, finanzas, infraestructura y servicios avanzados de empresas, nos hemos encontrado con un denominador común: deficiente gestión y malos resultados. En Avance Finanzas, como es público, se han concentrado grandes inversiones en sectores frágiles como las artes gráficas, con pérdidas de importante volumen de recursos. Además, en estos momentos muchas empresas nos están pidiendo aplazar no solo la participación de capital, sino posibles préstamos. Ante esta situación, nuestros objetivos serán no dejar caer la viabilidad empresarial ni el deterioro del factor empleo. No queremos que ninguna empresa corra el riesgo de ser comprada en estos casos a bajo precio, y luego hacer factible la recuperación de pérdidas acumuladas y provisionadas. Con relación a Avante Infraestructuras, hasta ahora las localizaciones de los semilleros y de los polígonos industriales han sido desacertadas, en algunos casos por la dispersión. Tenemos un stock de parcela de más de 2 millones de metros cuadrados y más de 179 naves industriales con un valor en venta de 81 millones de euros, y vamos a realizar las gestiones, en algunos casos externalizando la venta de las parcelas para generar recursos y empleo derivados de estas instalaciones, es decir, generar fondos para políticas de empleo y también poner o dar salida a este stock de parcelas. Y, por último, en cuanto a avances, servicios avanzados a empresas, el objetivo es apoyar los procesos de internacionalización, emprendimiento e innovación, implicándose directamente en la consecución de los objetivos marcados por el Plan de Acción Integral. Les he expuesto las áreas de actuación, les he presentado el equipo que lideran nuestros dos secretarios generales, Sergio Velázquez Bioque y Fernando Gutiérrez Creu, un equipo humano comprometido, preparado, ilusionado, que se une a un trabajo mucho más amplio que hoy no se ve, pero que está en cada una de las secretarías y en las direcciones generales, en todo el sector público y en los organismos autónomos. Miles de funcionarios y empleados públicos a los que desde aquí quiero agradecer su esfuerzo. Son los que me acompañan en esta enorme tarea que hemos emprendido. Como ven, el empleo en Extremadura, y teniendo en cuenta los datos, es un reto histórico, es un desafío colectivo, no es un desafío individual de este Gobierno. Estamos ante el tiempo político y el tiempo económico más importante de nuestra historia. El mundo, Europa, España y, por supuesto, Extremadura avanzan hacia un cambio, y el nuevo Gobierno en Extremadura está liderando este cambio. Estamos haciendo en materia de empleo lo que nos han demandado los extremeños. La transición económica en Extremadura está en marcha y tienen ya un documento de bases para el debate: el Plan Integral de Empleo, Empresas y Emprendedores. En este proceso de cambio serán necesarios equilibrios, puntos de encuentro. Será imprescindible un debate conjunto. Apelo desde aquí a la responsabilidad, al trabajo que están demostrando los agentes económicos y sociales para llegar a un acuerdo cuanto antes. Este esfuerzo colectivo y esa necesaria altura de miras en todo el proceso de transición será en interés general de Extremadura. La transición económica necesita de una altura política para que el proceso llegue a buen puerto. Esperamos que el debate que iniciamos hoy se traduzca en un consenso económico y social, pero también, y está en nuestras manos, en un consenso político. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta de la Junta de Extremadura y del Gobierno de Extremadura. A continuación vamos a iniciar un
turno de portavoces de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene, por lo tanto, en primer lugar la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Los Verdes, don Pedro Escobar. Buenos días a todos y a todas. Señora consejera, le deseo la mayor de las suertes en esta tarea que se nos antoja más que difícil. Yo creo que la cifra momentánea de parados que se ha publicado hoy no viene sino a confirmar las dificultades que ya se sabían. 1000 más, 1000 menos. Sabíamos que ahora en septiembre repuntaría, pero no creíamos que fuera el repunte más fuerte desde el año 96. Pero esto es simplemente un dato, es la punta del iceberg que responde a un modelo laboral determinado, a un modelo social, a un modelo económico. Y digamos que es simplemente la confirmación de lo que ya se suponía, de lo que ya se temía. Los datos que ha dado la estructura económica de Extremadura sobre pequeñas empresas y grandes empresas, que no hay, sobre las tasas de abandono escolar, el nivel de formación de los desempleados, esos son los datos que ya también se sabían, ¿no? La curva de empleo con el calor empieza a bajar. Entonces el invierno va a ser muy largo, el otoño siempre difícil y sabemos que tiene una especie de ondulación que coincidía en estos meses con esos datos. Yo tengo que las palabras de austeridad y todas esas cosas que, pues, bien, sabemos que no puede hacerse de otra manera. Pero yo discrepo de ustedes en una de las premisas mayores que establece. Ustedes se agarran a que solamente crean empleo los empresarios, los emprendedores. Y nosotros creemos que naturalmente es así, pero no de manera absoluta. Nosotros creemos que las administraciones públicas, los estados fuertes, el sector público potente, son las que muchas veces actúan como el disco duro, la columna vertebral, que es la que garantiza que en momentos de penuria, en momentos de vacas flacas, es el sector público el que garantiza, digamos, el sostenimiento de los niveles mínimos. Lo que ocurre es que en los últimos quizá 25 o 30 años ha habido un proceso que respondía a esa creencia fundamental del liberalismo económico de que el Estado es el problema. Cuanto menos Estado, mejor. Cuanto menos estructura pública, mejor. Y ha habido un proceso que viene ya de muy lejos, en el que se han implicado políticos de distintos, al menos en la etiqueta de distintos signos políticos, que era un proceso de privatización y ceder todo a la iniciativa privada. Y el resultado de ese largo proceso de privatizaciones es un poco lo que tenemos ahora. O sea, en toda Europa se han ido debilitando las estructuras públicas de empleo, cediendo a la iniciativa privada, cediendo a los emprendedores, donde casi siempre, el móvil, el motivo principal, pues es el beneficio económico, es el lucro. Esto estamos hablando de, quizás, no quiero que ustedes me confundan con algún estudiante de universidad que recibe cualquier panfleto izquierdista en sus manos, pero en los últimos 30 años el sector público en Europa ha retrocedido, igual que en España, igual que en Extremadura. Entonces, cuando todo se pone en manos, cuando todo se privatiza, pues digamos que la brújula que marca el desarrollo de esa actividad económica es distinta que la que toman, pues, el intelectual colectivo de los países, que son los gobiernos, que son el sector público. Por lo tanto, si usted parte de la base de que solamente crean empleo o que solo pueden crear los emprendedores y la empresa, naturalmente después es coherente todo lo que propone usted después con esa premisa inicial, que yo, desde luego, discrepo fundamentalmente de ella. El plan de empleo ofrece algunas novedades que ya veremos a ver cómo funcionan, porque tenemos derecho a hacer cosas distintas de las que se han hecho en la vista de que el resultado no es bueno. Nos parece un buen punto de partida el pacto, el documento que se firmó en su día con los partidos presentes en la Cámara y los sindicatos mayoritarios de Extremadura, con UGT y comisiones, y se pone mucho hincapié en cambiar el modelo productivo, pero el modelo productivo viene siempre, es para las calendas griegas. Tarda mucho en cambiarse el modelo productivo de una comunidad o de un país. Tarda demasiado, mientras que a corto plazo hay muchas familias, muchas personas, muchas pequeñas tragedias que dicen sí, pero mientras tanto, mientras el plan de formación da resultados, mientras la cultura empresarial cambia, mientras establecemos todos esos incentivos fiscales, mientras tanto, ¿qué pasa? Porque esta cifra de 125.050 golpea como un martillo. Y son a los que les van a preguntar a ustedes, si nos vieran por la calle, sí, habláis mucho, pero ¿qué hacéis? Sí, por lo que estamos parados, ¿qué pasa? Sabemos que todos los planes que se hacen a medio y largo plazo, las grandes declaraciones, pues si no es para mañana, ni para pasado mañana. Hay unas cifras que son las que permiten, digamos, criticar o analizar su plan de empleo. Los 5.000 euros para quienes contraten jóvenes y los 3.000 euros para quienes hagan contratación indefinida.
y para los que hagan las dos cosas. Para los que contraten de forma indefinida jóvenes, ¿se suman esas cantidades o solamente o son excluyentes? Tienen que explicar mejor lo del plan de 3x2 más 6. Porque la formación profesional y esos acuerdos, esos conciertos que se van a hacer con empresas, a ver qué tipo de empresa. Yo creo que el alcance de estos planes va a ser muy limitado. El 100% de las cuotas de la seguridad social para las empresas que contraten a mujeres y que se impliquen en el proceso de conciliación del trabajo con la vida laboral. Es verdad que el colectivo de las mujeres, por decirlo así de una manera, sus datos son mucho más negativos que el comportamiento del empleo de los hombres. Y efectivamente nosotros vemos favorablemente esas medidas de discriminación positiva que traten de paliar esa situación que es mucho más negativa entre las mujeres que los hombres. Luego, el segundo punto, usted hablaba, en consonancia con cuál era su premisa inicial, de los emprendedores. Yo insisto una vez en la diferencia inicial con ustedes de planteamiento, y todas las medidas que vayan a facilitar la implantación de empresas, a reducir la burocracia y a facilitar el crédito, pues esas medidas tienen que verse positivamente. Aunque lo del crédito, usted estará de acuerdo conmigo que hace unos lustros, alguna década, había un sector de banca pública que ahora no hay. Entonces ahora está todo en esa dinámica perversa, en esa dinámica privatizadora. Ya no hay banca pública, ni siquiera las cajas de ahorros son lo que eran, ya no son el Monte de Piedad y caja de ahorros se siguen llamando cajas, pero ya son como los demás bancos, y su brújula sigue siendo la misma que los bancos. Entonces no sé cómo se va a resolver, usted no ha adelantado nada, cómo abrir el grifo del crédito, que es uno de los grandísimos obstáculos que tienen el tipo de empresa que hay en Extremadura y el emprendedor que se da en Extremadura. Puede ser interesante la novedad de los microcréditos, y de esto de las redes de empresarios, pues vamos a confiar en que cualquier nueva formulación pueda dar resultado. No sé cómo voy de tiempo, señor Mo. Muchas gracias. Bueno, va usted muy bien. Gracias. ¿De tiempo me refiero? Ya sabía que se refería a eso. Luego, el análisis sobre las empresas de Extremadura. Pues bueno, ya está analizada las dificultades que tienen las empresas de Extremadura, pues sí, ya se conocen. Y hecho en falta, solo al final, cuando usted ha hablado de cambiar la ley de cooperativas, hecho muchísimo en falta las formas de economía social de nuestra comunidad. Las cooperativas no han aparecido en todo su discurso, ni tampoco las otras formas que hay de economía social. Y nos parece que en Extremadura eso es un sector importante, que puede crecer más todavía, y que necesita una atención específica. Porque, sobre todo, en el sector que es más fuerte en la economía extremeña, que tiene más peso, que es el sector primario, que es la agricultura y la ganadería, pues es donde hay una presencia bastante importante de distintas formas de asociación que son las que van a tirar un poquito del carro. Otros sectores son interesantes, pero por eso he hecho en falta muchísimo una alusión, una concreción de apoyo a las cooperativas, de apoyo a estas formas sociales de producción. Todos los planes de modernización tecnológica, de ayuda a la específica a las pymes, de reformas Veo que tienen ustedes un larguísimo calendario legislativo, reformas de la ley de la ciencia. Yo no estoy tan seguro que sea por culpa de la ley, sino por lo que rodea la ley. En mi vida profesional he conocido varias leyes educativas. Le aseguro que ninguna era mala. Sin embargo, siempre se quedaban a mitad de camino, unas veces por una causa, otras veces por otra. Yo no sé si lo de cambiar la ley de la ciencia servirá para hacer otro marco legal que a lo mejor sigue siendo... Y luego tienen ustedes en este largo calendario legislativo ley de apoyo a los emprendedores, ley del trabajo autónomo, modificación de la ley de cooperativas. Esto sí, esto nos van a contar ustedes con todo nuestro apoyo, porque efectivamente corre prisa. Están las cooperativas diciéndonos que antes de que acabe noviembre tiene que estar, porque si no van a estar en situación de serias dificultades y de desigualdad con otros sectores de las cooperativas. Da igual cómo se llame el sistema de apoyo a las políticas de empleo, sistema integral, ley de política, da igual cómo se llame. Lo que sí esperamos es que avante, que usted ha dicho que hay que potenciarlo y que en esos tres sectores, en esas tres ramas de su actividad tiene diferentes dificultades. Nos gustaría saber un poquito cómo está de dinero, porque sin el monedero no se puede comprar. Yo puedo hacer una lista de la compra estupenda para una semana, para un mes, pero si el monedero no me corresponde, la lista de la compra se me queda un poco vacía, ¿no? Diciendo qué buenas ideas tienes, pero... Entonces, avante fundamentalmente, si no tiene recursos, no,
queríamos saber qué posibilidades hay de capitalización de Avante para que después Avante pueda contribuir a capitalizar, por lo menos al inicio de la actividad. Y luego he hecho cuando usted habla de lo de la cultura emprendedora desde la infancia, me imagino que se referirá a algo más de que los niños jueguen al Monopoly, que ya juegan. Pero yo esto no lo acabo de entender, eso de que la cultura emprendedora se promueva desde la infancia. En Extremadura tenemos la cultura emprendedora que tenemos, y es la cultura que tampoco en España es demasiado diferente, porque yo me parece, desde mi punto de vista, que ya hay bastantes facilidades en cuanto al mercado laboral, que es bastante flexible, hay 1000 formas de contratación, prácticamente a la carta. Y digamos que como dificultad mayor en la que nosotros no podemos ver es el tema del crédito. Pero en otro tipo de cosas me parece que hay suficiente mano de obra demandando para que la lista de espera sea larga. O sea que yo creo que yo no soy emprendedor, a lo mejor, en fin, por eso hablo así, pero me parece que los emprendedores en general tienen bastantes facilidades para, más allá de la burocracia, de que hagan falta 10 gestiones, que te compliques con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento, con la consejería correspondiente. Todo ese tipo de trabas burocráticas nos parece muy bien que se corrijan. Pero esto de cambiar la cultura emprendedora, francamente, me lo tiene usted que explicar porque no lo entiendo. Me parece que hay bastantes facilidades. Aunque siempre está el enorme muro del crédito, está el muro del dinero. Y sin banca pública, pues los bancos son muy cuidadosos de su dinero y está claro que la crisis a ellos no les afecta, porque siguen declarando beneficios multimillonarios. Entonces la crisis es para unos, pero para otros es un magnífico negocio, una magnífica oportunidad que desde luego las están aprovechando. Entonces, salvo el aspecto del crédito, que sí lo reconozco como un obstáculo enorme, no sé a qué se refieren esas otras cosas de dar facilidades a los emprendedores. Me gustaría que explicara usted un poco, si es posible, cómo va el diálogo social con los sindicatos, porque ya habrá habido algún contacto. Creo que hay documentos, en fin, hay por ahí un documento de 100 propuestas que todo el mundo las conocemos. ¿En qué medida esas propuestas se pueden incorporar al texto del plan de empleo? Y luego, hecho falta algún mecanismo de evaluación del plan de empleo. Yo creo que en la cultura democrática de los últimos 12, 15 años, planes de empleo van más de uno y más de dos. Yo siempre leo el documento inicial, que suele ser largo, como el propio Pacto de Reformas Político y Social. Pero luego, pocas veces he leído una evaluación de ese plan de empleo que se hizo. Porque si no hay evaluación, bueno, las intenciones son buenas. Hemos conseguido 3.000, bajar la lista de 3.000. Eso es mucho, poco, regular, bastante. En fin, si no nos ponemos unos mecanismos de evaluación, entonces esto seguirá siendo en buena parte brindis al sol y declaración de intenciones. Espero las precisiones, lo que le estoy preguntando, cómo va el diálogo social con los sindicatos, las aportaciones que han hecho, que son muchas, algunos números sobre Avante, algo va a tener todo nuestro apoyo para modificar la ley de cooperativas, eso ya lo sabe usted, y luego alguna alusión concreta a la economía social, porque en Extremadura es muy importante y tiene un peso muy importante. Y espero sus matizaciones y sus precisiones. Muchas gracias. Gracias, señor Escobar. ¿La señora vicepresidenta va a contestar uno a uno o globalmente? Conjuntamente. Conjuntamente, bien. Pues entonces a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Regionalista, don Miguel Bernal. Sí, gracias. Gracias, presidente, consejera, señorías. Yo, en primer lugar, señora consejera, también me sumo al agradecimiento por su presencia en esta comisión para presentar esas líneas generales de actividad de su consejería, líneas en las que, de verdad, créaselo sinceramente, le deseo todo el éxito, porque de ese éxito, en definitiva, depende el bienestar de muchos miles de familias en Extremadura. Hoy nos ha presentado usted una serie de líneas estratégicas de alto interés para el grupo parlamentario socialista que represento, porque estamos hablando de algo realmente importante, de ahí de donde viene ese alto interés. Y a la luz de lo que usted ha expuesto, de lo que el otro día ya anticipó también el presidente de la Junta en el Pleno, para nosotros, a la luz de lo que hoy hemos oído aquí, en bastantes aspectos, bastantes de estas medidas, no voy a decir que todas, pero bastantes de estas medidas, tienen un marcado acento continuista con la estrategia mantenida en la región en los últimos años. Mire, señora consejera, yo, teniendo en cuenta las críticas
que se han vertido y que se siguen vertiendo día tras día, momento tras momento, contra el pasado más inmediato de esta región, tengo que manifestarle que esperaba más de esta comparecencia. Pero también tengo que manifestarle que le muestro mi satisfacción por ese acento continuista. Entiendo que en buena medida fruto de la influencia de los agentes económicos y sociales que han participado, han sido corresponsables de las políticas de empleo, de las políticas de promoción empresarial que se han desarrollado en Extremadura en los últimos 25 años. Y, por tanto, parece lógico encontrar ese hilo conductor de continuidad en una estrategia donde usted hoy aquí nos ha manifestado se han incorporado en buena medida posicionamientos o planteamientos de los agentes económicos y sociales. Precisamente porque también nos ha dicho que el proceso de negociación va abierto, sigue abierto, pues precisamente por respeto a ese proceso de negociación, yo hoy aquí no me quiero pronunciar específicamente y detalladamente con respecto a las medidas pues que hoy nos ha presentado, pero en todo caso quiero que cuente con nosotros, señora teniente, para avanzar en el éxito de una estrategia que represente generación de riqueza, reparto de esa riqueza en nuestra comunidad. Sin embargo, también le digo que para que esa colaboración que hoy solicita de las fuerzas políticas de la comunidad, para que esa colaboración sea eficaz, creo también que hay algunos temas en los que tendremos necesariamente que ponernos de acuerdo o al menos intentarlo. Mire, yo le voy a esbozar algunos de ellos. El primero de ellos tiene que ver con una concepción conceptual de cuál es el fin y cuáles son los medios para alcanzar ese fin. Para nosotros, señora consejera, la innovación, las políticas de I+D+I son solo herramientas que o bien sirven para introducir mejoras científicas y tecnológicas en la calidad de vida de la ciudadanía, o bien sirven para mejorar los niveles de competitividad del sistema productivo regional. También para nosotros, los socialistas, las políticas de promoción económica deben propiciar más y mejores empresas, más productivas, más competitivas y con mayor capacidad, por tanto, para incrementar la riqueza regional. Y lo anterior me lleva a una consideración final, a una pregunta realmente. ¿Y para qué queremos una mayor generación de riqueza? Porque ahí es donde está en buena medida la clave de si seremos o no capaces de ponernos de acuerdo en el futuro más o menos inmediato las fuerzas políticas de esta región con el Partido Socialista para impulsar una estrategia. ¿Para qué queremos esa mayor generación de riqueza? Para nosotros la respuesta es clara: para distribuirla, para ser distribuida. Para lo cual es absolutamente necesario que, además de estrategia de crecimiento, exista también una estrategia de reparto de la riqueza generada, de las que el empleo y los servicios públicos son los mecanismos de reparto mejor y más claramente identificables. Por tanto, ahí va la primera condición que pone mi grupo parlamentario para que podamos colaborar. El empleo es lo primero y el fin último de todas las políticas económicas que se pongan en marcha en Extremadura. En segundo lugar, creo que debemos intentar también ponernos de acuerdo sobre el momento en el que estamos, o por decirlo de otra manera, de dónde venimos para saber cómo y a dónde vamos. Y mire, señora teniente, se siguen empeñando, no sé por cuánto tiempo, se siguen empeñando en analizar eso que le llaman el punto de partida y que hoy la hemos vuelto otra vez a escuchar citando el punto de partida como una foto fija de un momento actual, obviando o olvidando el recorrido que ha llevado a esta región hasta alcanzar ese punto o esa foto fija. Yo creo que es difícil discutir que venimos de una etapa de crecimiento sostenido en lo económico
que a través de esos mecanismos de reparto de los que hacía antes referencia, ha tenido una notable incidencia sobre la generación de empleo en Extremadura. La constatación de la evolución del Producto Interior Bruto regional, pues por ejemplo en el periodo 95-2008, con crecimientos absolutos del 135%. El análisis de la convergencia real de Extremadura con la media nacional, con la media europea, con avances en ese mismo periodo de más de 10 puntos. El crecimiento del empleo, también en ese mismo periodo, con un balance de 133.000 nuevos puestos de trabajo, nuevos ocupados, creados en el periodo. Creo que simplemente esas tres cifras bastan para evidenciar los éxitos de una etapa de fuerte generación de riqueza y de su incidencia sobre el empleo. Sí, es verdad, llevan razón, truncada en los 2 últimos años por la intensidad de la crisis económica en la que hoy seguimos sumidos. Y esa es una foto dinámica, señora consejera. Y lleva usted razón, probablemente. Y si todos queremos encontrarle el punto negativo a la situación, claro que le podremos encontrar si empezamos a hacer la comparativa entre la foto fija del día de hoy con otros escenarios, con otras situaciones en las que a todos y a todas nos gustaría estar. Pero le pido al Gobierno de Extremadura, le pido a la Junta de Extremadura, que si de verdad quiere discutir en serio con la fuerza política a la que represento una estrategia adecuada, hablemos también en serio de cómo se ha llegado al punto en el que estamos hoy, sin ocultar los errores que se han cometido, que sin duda se han cometido, pero también los aciertos que una estrategia tiene. Porque no se trata tanto, señora consejera, de colgar medallas a quienes han estado antes. Se trata probablemente de reconocer una experiencia. Y mire, hay un punto en el que discrepo. Decía, no hay cimientos. Yo creo que hay cimientos. Yo creo que hay cimientos en Extremadura. Creo que hay cimientos porque en esa etapa anterior hemos logrado construir un acervo cultural nuevo en Extremadura, que ha permitido, en buena medida, cambiar mentalidades. Queda mucho por hacer, sí, sin duda, pero ha permitido cambiar mentalidades, ha permitido generar nuevas dinámicas de producción, de riqueza y generación de empleo. Y por eso les reclamo la necesidad de que avancemos hacia la salida de la crisis sobre la base de los avances que ha experimentado Extremadura en las últimas décadas, practicando desde los poderes públicos una política intervencionista, activa, dinámica, pegada a la realidad, que persiga potenciar y optimizar todos los mecanismos de generación de la riqueza regional, pues para lo cual también entiendo, y es una petición que le hago en nombre del Grupo Socialista, que deben acompasarse convenientemente las políticas de austeridad con la necesaria intervención pública en el impulso y en la dinamización de la economía, evitando al mismo tiempo una permanente referencia, que creo, sinceramente, muy negativa, una permanente referencia a climas, a escenarios económicos apocalípticos a los que tan sensibles son la economía y el empleo. En resumen, ese segundo punto diría que tenemos que aprovechar la experiencia pasada, no estrangular con recorte las políticas de empleo y no generar innecesarios desasosiegos en el mercado laboral. En tercer lugar, yo creo que también es necesario que alcancemos acuerdos sobre los ritmos y los tiempos que deben imprimirse a las estrategias de generación de empleo y riqueza en Extremadura. Y en este sentido le afirmo que si bien la estrategia debe ser sostenida en el tiempo, que debe considerarse la eficacia de esa estrategia en el medio y en el largo plazo, sin embargo, también son necesarias intervenciones en el corto plazo me refiero. Hay quienes se preguntan por qué Extremadura es la región española en la que durante la crisis el crecimiento del desempleo ha sido menor. Hay quien todavía se sigue haciendo esa pregunta. Para nosotros la respuesta es obvia
y hay que encontrarla en la existencia de planes de choque regionales que complementaban aquellos otros planes de choque que se ponían en marcha desde el ámbito estatal. La planificación es el camino para el medio y el largo plazo. Y claro que es absolutamente necesaria para definir políticas estructurales que ayuden a mejorar el funcionamiento del sistema productivo regional y los sistemas de generación de empleo de calidad. Nosotros durante años hemos practicado, pues creo que con éxito, ese tipo de políticas de planificación. Pero, sin embargo, en momentos, en periodos de emergencia, en periodos de crisis, los planes de choque son absolutamente necesarios para limitar los efectos de dicha crisis sobre el bienestar de la ciudadanía. Ustedes anunciaron, señora consejera, en la campaña electoral que pondrían en marcha 2 planes de choque para intentar corregir la situación de dificultad que atraviesa el empleo de los jóvenes, el empleo de las mujeres en Extremadura. Con ese compromiso que adquirieron con sus electores, reconocían ustedes que desde el Partido Popular reconocían la necesidad de impulsar medidas de empleo en el corto plazo y su compromiso para desarrollarlos con carácter inmediato. Creo recordar que hablaban de 100 días para poner en marcha esos planes de choque. Pues mire, tan solo han pasado, en tan solo los 2 primeros meses, señora consejera, han modificado radicalmente su posición, decidiendo ahora poner en marcha una serie de políticas de carácter estructural, como le he dicho antes, como le reconozco, como es mi deseo, políticas estructurales que puedan tener consecuencias positivas a medio y a largo plazo sobre la productividad, sobre la competitividad del sistema productivo regional, sobre la generación de empleo, pero olvidando medidas de carácter coyuntural que permitan paliar los efectos más inmediatos de la crisis sobre el empleo regional. Y eso, señora consejera, creo que es un error, un grave error, un grave error. Las consecuencias de las políticas estructurales que hoy usted ha presentado, probablemente, ojalá, las veamos en años, si no en el transcurso de alguna generación, en algunas de las medidas que hoy nos anuncia. Pero Extremadura, los parados y las paradas no pueden esperar ni siquiera al final de la crisis. Lo que hoy nos ha presentado es una copia. En algunos casos, una copia, entiéndame, no quiero criticarlo, no quiero degradar. A ver, no quiero degradar. Veo algunas sonrisas y no quiero degradar con esta palabra y probablemente incluso quite la palabra copia. No he querido decir eso. Lo que usted nos ha presentado hoy está ya probado. Está ya probado en sus consecuencias negativas en cuanto al eliminar los planes de intervención más inmediatos. Está ya probado. En el momento más álgido de la crisis, el periodo más álgido de la crisis, los 2 últimos años, ha habido comunidades autónomas que han practicado ese tipo de políticas, que han seguido adelante con una política estratégica a medio y largo plazo, pero no han querido intervenir en el corto plazo. Y han tenido resultados tremendamente negativos. Le pongo algún ejemplo. La Comunidad de Murcia, incremento del desempleo en el periodo de la crisis en un 185%. Comunidad Valenciana, incremento del desempleo en un 149%. Comunidad de Castilla-León, incremento del desempleo en un 114% más que cuando empezó. Señor Bernal, vaya terminando. Voy terminando, señor presidente. Ese es el resultado de la falta de implicación de los gobiernos en la puesta en marcha de políticas coyunturales, de planes de choque, en definitiva, que contrarresten los efectos de la crisis en la destrucción del empleo. Y por eso le decía que, además de ponernos de acuerdo de cara al futuro en la estrategia estructural, creo que sería bueno que también nos pusiéramos de acuerdo en la estrategia coyuntural en el corto plazo, para evitar que se sigan sumando miles y miles de desempleados a las listas del paro, tal y como hoy ha sucedido. Mire, señora consejera, nosotros tenemos voluntad de acordar, de avanzar en aquello que signifique solucionar problemas de desempleo en Extremadura, pero también tenemos la sensación de que o bien
tienen ustedes en la Junta de Extremadura otras prioridades diferentes a las del empleo, o están ustedes bastante perdidos en la estrategia a corto y medio plazo que deben dar a las dinámicas de generación de empleo en Extremadura. Miren, en otras materias no lo sé, pero en esta se lo voy a decir muy claro. Siendo esta una materia tan sensible socialmente hablando, tan determinante para la calidad de vida de la ciudadanía, nosotros tenemos la firme voluntad de echar una mano, o echar las manos que hagan falta, para avanzar y mejorar la situación de desempleo. Este fin de semana se ha hecho público el ofrecimiento del secretario general de mi partido para avanzar en un pacto que permita poner en marcha una estrategia de choque para el empleo regional. Bueno, pues es tan solo un ejemplo de lo que los socialistas extremeños podemos poner y ponemos a disposición del acuerdo. Sin embargo, decía, señora consejera, el empleo es un reto colectivo, sin duda, un reto colectivo. Nosotros lo hacemos propio, ese reto también. Pero no olviden una cosa importante. Hoy el empleo es su responsabilidad. Así lo prometieron a sus votantes y así lo vamos a exigir desde mi grupo parlamentario. Póngase a trabajar mirando al futuro con el empleo como eje vertebrador de sus políticas, porque en sus manos está ahora impulsar esas estrategias a corto, esas estrategias a medio y largo plazo, para evitar que la calidad de vida de los extremeños tenga una vuelta atrás en 20 años. En ese esfuerzo, señora teniente, nos encontrará en disposición de acordar, en disposición de pactar en favor del empleo y en favor de la calidad de vida de la ciudadanía extremeña. Muchas gracias. Gracias, señor Bernal. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida, don Luis Hernández. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, le agradecemos hoy su presencia aquí en esta comisión para trasladarnos a esta comisión cuáles van a ser las líneas generales de la política que va a desarrollar desde su consejería durante esta legislatura. Sin duda alguna, la situación económica extremeña creemos que se encuentra en un momento importante de decisión. Es un momento para tomar decisiones importantes y valientes, donde debemos replantearnos si queremos cambiar ese modelo productivo y económico para esta región. Esto acaba de comentarse por los agentes sociales. Cambiar el modelo productivo en Extremadura es, sin duda alguna, una vieja meta, una vieja aspiración, no solo de este Gobierno, señora vicepresidenta, también del Gobierno anterior, que no fue capaz de conseguir. Señora vicepresidenta, usted ha hecho un buen diagnóstico de la realidad de Extremadura, que sabemos que debe ser ese el punto de partida, hacer un buen diagnóstico. A la crisis internacional, a la crisis nacional, se une el hecho de que Extremadura cuenta con un tejido productivo que ha de cambiar. La educación, como usted bien ha dicho, sufre una tasa de abandono escolar por encima del 30%. La Estrategia Europa 2020 fija que debería ser inferior al 10%. Contamos con un número de titulados en FP, en formación profesional de grado medio, 14 puntos inferior a la media de la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos una baja cualificación del mercado laboral. Nuestro tejido productivo adolece de grandes deficiencias, escaso valor añadido de nuestras producciones, grado de apertura internacional muy escaso, bajo nivel de tecnología e innovación empresarial y un nivel de I+D+I aún muy bajo con respecto a la media española o la media europea. En materia de desempleo, en materia de paro, desde hace 28 años Extremadura siempre ha tenido altas tasas de paro, siempre las más altas de España, ahora casi un 24%. Como usted ha descrito, Extremadura es una región que sufre un desempleo de carácter estructural, casi crónico. Es nuestro eterno problema del paro, que sigue estando ahí. El reto que tienen ustedes, señora vicepresidenta, sin duda alguna, es tremendamente ambicioso. Para conseguir algo tan ambiciosa, señora vicepresidenta, la de cambiar esta inercia de paro durante tanto tiempo, desde mi grupo parlamentario creemos que el mejor camino es reconocer y analizar los problemas que tenemos. Lo que hemos venido llamando desde este grupo parlamentario la política de la verdad. Yo creo que reconocer la situación es un buen punto de partida. Y, por ejemplo, en materia de empleo, del año 2007 al año 2011, la tasa de paro en Extremadura creció del 12,15 al 23,9, más de 11 puntos en tan solo 4 años. Esto se traduce en una gran destrucción de empleo en muy poco tiempo.
Concretamente, en los 3 últimos años, y da buenas muestras cuáles son las debilidades de nuestro sistema productivo, se ha concentrado esa mayor destrucción de empleo. Es evidente que cambiar una realidad que nos persigue desde hace 28 años no se produce en 100 días de gobierno, ni en un año, ni en 2, ni en 3, señorías. Se producirá dentro de 4 años, cuando los ciudadanos juzgarán a este gobierno por las políticas desarrolladas y los datos de paro que puedan ir saliendo. Como ha ocurrido siempre, como ha ocurrido en todas las legislaturas. Señorías, 60.000 empleos destruidos en prácticamente 3 años es un dato que refleja claramente el agujero negro en el que nos han metido las políticas del pasado. Y habrá quien diga, como se ha dicho, que hay comunidades autónomas que están peor que nosotros. Sin duda, señoría, pero no nos olvidemos que nuestra actual tasa de paro está 4 puntos por encima de la media nacional. Y ese debe ser nuestro reto, señorías, acercarnos a las tasas que nos equiparen con la media nacional. Ahí pueden ver ustedes una foto fija, hoy también foto fija, de lo que reproduce una evolución en los últimos 4 años. Un gráfico que está en las pantallas en estos momentos similar al que usted nos ha mostrado, señora vicepresidenta. La curva del desempleo en Extremadura es simétrica año a año. Las fluctuaciones en las subidas y en las bajadas de paro en Extremadura se repiten en los mismos meses cada año, describiendo las mismas subidas y las mismas bajadas. Evidentemente, esto es producto de las condiciones de nuestro mercado laboral y de las políticas que se han aplicado invariablemente en estos 4 años. Por eso siempre obtenemos los mismos resultados: alta temporalidad, mayor estacionalidad, desempleo en sectores de población que son perjudiciales y muy vulnerables, como el femenino y el juvenil. Señoría, lo dijimos el otro día en el Pleno, si hacemos siempre lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. Por lo tanto, ya sabemos, en función de lo que se ha hecho ahora, cuándo va a subir el paro y cuándo va a bajar en los próximos meses. Baja en marzo, abril, mayo y junio, como se ve en la gráfica, y sube en julio, agosto, septiembre y octubre, como ha pasado, desgraciadamente, en este mes. El problema es que con los gobiernos anteriores, cada año las líneas van subiendo una por encima de otra, sinónimo de que el paro ha ido en aumento año a año. Y en el siguiente gráfico que acaba de poner, si esas líneas de cada año se van poniendo una detrás de otra, aparece ese perfil que vemos ahí, que asciende y que repite año a año los mismos tramos, con las mismas fluctuaciones, una serie que se repite. Esto es una foto, señorías, la que tenemos en la pantalla ahora, que producen los planes coyunturales, la del ascenso en el paro. Esta es la foto que producen los planes coyunturales, no los planes de choque como ustedes entienden, sino los planes coyunturales, que, como ven, han producido en Extremadura la tasa de paro que tenemos en estos momentos. Cambiar esta escalada, cambiar este perfil, sin duda alguna, no va a ser tarea fácil, señora vicepresidenta. No va a ser tarea fácil porque para ello hay que aplicar una política de la verdad, aplicando primero un análisis real y después intentando cambiar el modelo productivo. Como usted ha dicho, señora vicepresidenta, la curva es mimética y esto es una alerta del problema estructural de nuestra economía, que no solo obliga a cambiar, como usted ha dicho, el modelo productivo, sino a hacer productivo el modelo. Como dije el otro día en el Pleno, se trata, señorías, de no repetir siempre el mismo modelo. Un modelo que, si continuamos con él invariablemente, no nos permitirá invertir la situación que tenemos en estos momentos y que siempre ha azotado a la región, la de paro. Queda claro, por tanto, cuál es el modelo que se quiere implantar en esta materia y queda claro también cuál es el modelo que ha fracasado en materia de empleo, el que precisamente han rechazado los ciudadanos. Ese modelo que no pretende generar empleo, señorías, un modelo, propuestas que solo pretenden generar contratos. ¿Y después qué? Más paro, más subida de la curva. El reto que tenemos es ambicioso, señora vicepresidenta: transformar nuestra economía basándose en la innovación y en los emprendedores, consiguiendo una mayor calidad de empleo, más empleo estable, mejor renta de los extremeños y, por tanto, mayor calidad de vida. Señorías, ese es el objetivo. ¿Para qué? Para conseguir eso precisamente, mayor calidad de los ciudadanos. Y si quieren, mientras que se piensan en cómo se va a redistribuir, yo le animo a señora vicepresidenta que usted se centre solo en la creación de empleo, porque el empleo es la mejor forma de redistribuir políticas sociales y justicia social.
Señora vicepresidenta, puede contar con la ayuda de este grupo parlamentario para conseguir ese objetivo, que es lo que esperan los extremeños. Además, señora vicepresidenta, le felicitamos por hacer pivotar su estrategia política en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Un pacto de la legislatura anterior, del que ahora algunos reniegan incomprensiblemente. Desde este grupo parlamentario estamos convencidos, señoría, que en circunstancias como la que vivimos en estos momentos tan difíciles y duras para los ciudadanos, solo es posible salir de la crisis gracias a los pactos, gracias a los acuerdos, porque los ciudadanos es lo que esperan entre las fuerzas políticas. Le agradecemos que sus propuestas en materia de empleo vengan a la Asamblea, vengan aquí, al templo de la palabra, porque es aquí y no en otro sitio donde se debe debatir sobre las propuestas de empleo. Por lo tanto, le agradecemos su disposición al pacto y al acuerdo, especialmente con los agentes sociales, que sin duda alguna es la base de la concertación social. Y ya le anuncio que también será el diálogo y la búsqueda del pacto bases en las que intentaremos llevar nuestro diálogo, nuestra política, desde este grupo parlamentario. Señoría, la disminución de nuestras tasas de desempleo con carácter estable depende de la transformación de ese modelo productivo que tenemos, mediante la innovación en procesos y productos, de tal forma que seamos capaces de generar bienes y servicios de alto valor añadido, de tal manera que podamos competir con economías que en estos momentos son más desarrolladas o están siendo más desarrolladas. Si deseamos realmente disminuir la tasa de desempleo, resulta imprescindible la adopción de un plan de actuación estructural y transversal, como el que usted nos acaba de describir, ese plan de empleo, empresas y emprendedores, que abarque todas las áreas de gobierno y que precisen de reformas significativas para la transformación de nuestro modelo productivo. A mí eso, señora vicepresidenta, me parece un plan o un modelo o un plan de choque, sin duda alguna, porque choca con todo lo anterior. De ahí, señora vicepresidenta, que le felicitemos por poner el acento en aquellos que están llamados a ser actores principales en ese cambio de modelo, que son, sin duda alguna, los emprendedores. Y también les felicitamos por la creación de esa Dirección General de Apoyo al Emprendedor. Por cierto, una acción que acaba de copiarnos, y eso yo sí lo utilizo, el modelo o el gobierno del País Vasco, que acaba de poner en marcha también una Dirección General de Apoyo al Emprendedor. La apuesta decidida por la empresa y los emprendedores debe ser una de las políticas básicas a desarrollar por la Administración pública, ya que son ellos, los emprendedores, los que están llamados, sin duda alguna, a generar empleo y no la Administración, a través del empleo público, que es lo que se ha venido haciendo. Y ese es el modelo, señorías, por el que han, en estos momentos, apostado los ciudadanos. Señora vicepresidenta, sin duda este es el plan de empleo que supone un avance en el modelo habitual de los planes de empleo que habíamos visto hasta ahora. Poner el acento en el espíritu emprendedor. Eso supone un giro en la concepción tradicional que hemos tenido hasta ahora en los planes de empleo. La protección y fomento de los emprendedores como pieza clave del crecimiento y de la innovación debe ser, por tanto, sin duda alguna, una de las políticas básicas a desarrollar por la Administración pública, ya que han de ser aquellos, y no estos, los que creen los puestos de trabajo que permitan disminuir nuestra tasa de desempleo. Incluso ampliando la definición de emprendedor, señorías, no solo el que ha generado un negocio en 24 meses, en los últimos 24 meses es un emprendedor, sino todos aquellos que deciden cambiar su objeto social, buscando nuevos yacimientos de empleo, también es emprendedor. También se tiene que beneficiar de estas ayudas. Aquellos que apuestan por la internacionalización, también es un emprendedor. O aquel que ha recibido una empresa después de una transmisión familiar, también pueden tener acceso a todas estas ayudas, señoría. En el último año, la actividad emprendedora en la región se ha reducido un 54%, casi el doble de lo que se descendió a nivel nacional, por lo que se hace necesario y urgente que se ponga en marcha un marco financiero, legal, un marco institucional de apoyo para atraer y fomentar también aquí las inversiones. El exceso y la complejidad de las regulaciones a las que se ha sometido a los emprendedores en Extremadura, junto con el elevado coste de las estructuras administrativas y la mayor carga fiscal, se han convertido en un lastre para nuestro desarrollo económico. Desde el punto de vista regulatorio, Extremadura es la primera comunidad autónoma en el índice de normas que inciden en actividades relacionadas con el comercio, la vivienda, la sanidad, la educación, el medio ambiente. Excesivo marco regulatorio. De ahí que desde nuestro grupo parlamentario apoyemos esa reforma administrativa que usted incluye en este plan, en cuanto a adoptar las medidas que simplifiquen, sobre todo desde el punto de vista administrativo, los plazos necesarios para la creación de una empresa, así como los costes de constitución. Entendemos imprescindible el acompañamiento financiero para la puesta en marcha de esos nuevos proyectos que se deben poner en marcha por ello valoramos positivamente las iniciativas, como usted ha anunciado aquí,
nos parece muy interesante de apoyo a los autónomos y a los emprendedores, Fondo Capital, Semilla Público-Privado, los microcréditos a través de Avante, también el apoyo a través de Extraval en avales y especialmente cuando son dirigidos a colectivos como el de mujeres desempleadas o jóvenes desempleados. En cuanto a materia de empleo, la herencia recibida por el anterior Gobierno sitúa a Extremadura a la cabeza en paro juvenil y femenino. Nuestra región acumula una tasa de paro juvenil del 50%, la más alta de Europa. Sin duda, nuestra región se ha convertido en una fábrica de pre-parados, cuya consecuencia más grave estamos viendo en la tasa de inmigración juvenil que hay en nuestra región. Frente a ese modelo, entenderemos que ese plan 3E aborda decididamente políticas encaminadas a mejorar el nivel educativo de los trabajadores, a mejorar el capital humano, a mejorar nuestro mercado de trabajo, nuestra masa de trabajadores, que sin duda alguna es uno de los grandes hándicaps que se nos presentan. Uno de los datos más llamativos de ese mercado laboral es el alto número de personas desempleadas con baja cualificación. De hecho, una de las condiciones específicas del entorno que son peor valoradas cuando un experto intenta emprender en Extremadura, que es sin duda alguna el bajo nivel de la educación de nuestros trabajadores. Por ello, vemos idóneo en este plan de empleo que dedique un capítulo especial a las medidas destinadas a la mejora de la FP reglada, convirtiéndola en una opción atractiva para nuestros jóvenes desempleados que facilite su inserción laboral. Y también nos parece muy apropiado ajustar las titulaciones y las enseñanzas a los perfiles profesionales que nos demanda el mercado, no a los que queramos poner de moda o los que se quieran poner desde ciertos ámbitos administrativos. El sistema productivo tiene que pedir cuál es el modelo educativo que nosotros tenemos que poner en marcha. Asimismo, también nos parece muy interesante apostar por el modelo alemán de formación profesional, el modelo dual, que permite la formación en un centro de trabajo junto con las empresas. La empresa, sin duda, el mejor aliado del empleo. Sin empresas no hay empleo, señoría. Y este plan que nos aporta el Gobierno hace una apuesta decidida por la generación y mantenimiento de nuestras empresas. En Extremadura, el déficit de empresas productivas tiene su origen, entre otras razones, en la excesiva carga administrativa y los elevados costes fiscales asociados a la creación de empresas. Señor Hernández, vaya terminando. Voy terminando, señor presidente. Como decía, uno de los principales problemas de las empresas extremeñas es la morosidad de nuestra administración. Si la administración es el primer agente de contratación de servicios en nuestra comunidad, sin duda alguna, y no paga esta en tiempo y forma, estamos aumentando más las dificultades de nuestros autónomos y de nuestras empresas. Por lo tanto, yo le felicito, señora vicepresidenta, por poner en marcha ese calendario de pago a proveedores para pagar en 25 días a las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, que son la mayoría. En cuanto a la internacionalización de nuestras empresas, tenemos mucho camino aún por recorrer. Nuestra tasa de apertura comercial es muy baja, solamente del 14,3 frente al 40% nacional. Tenemos, por lo tanto, una escasa presencia internacional de nuestras empresas y, además, en el volumen de exportaciones somos la 15ª comunidad autónoma. De ahí, señora vicepresidenta, que valoremos las medidas que pretende implementar de cara a la dimensión de nuestras empresas exportadoras. Asimismo, en cuanto a la innovación empresarial de nuestras empresas, constituye un elemento esencial para la mejora de la competitividad y para facilitar la recuperación económica. Y en cuanto a materia de I+D+I, tiene usted, señora vicepresidenta, también un reto ambicioso, que es el de conseguir ese 3% del PIB en materia de I+D+I, que creemos que es esencial. Y además le apoyaremos en esa reforma de la Ley de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación de Extremadura, que, como usted bien sabe, ya salió, y ya lo dijimos en su día, del anterior Gobierno con un informe negativo de la Consejería de Hacienda. Señora vicepresidenta, ya para finalizar, le deseamos mucha suerte en este duro cometido que se enfrenta, porque su éxito será también el de todos los extremeños. Y confiamos que entre todos los extremeños y todas las fuerzas políticas arrimaremos el hombro, como se ha hecho en otras ocasiones, para salir de aquí. Puede usted contar con el apoyo de este grupo parlamentario para conseguirlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Hernández. Tiene la palabra la señora vicepresidenta por un tiempo máximo de 10 minutos para contestar a todos los grupos. Gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer sinceramente el tono y la disposición al diálogo que los distintos portavoces de los grupos parlamentarios han manifestado en esta comisión. Por comenzar, por el orden de las intervenciones, con relación al señor Escobar, ha abordado una serie de cuestiones, algunas generales y otras cuestiones más específicas, a las que voy a intentar dar respuesta.
Con relación al papel de lo público, no hemos dicho que la Administración no tenga que tener una labor o un papel importante en la creación de empleo. Lo que tiene es que cambiar de papel, porque el papel hasta la fecha ha dado los resultados que han dado y los planes de empleo han dado los resultados que han dado. Hay que cambiar el papel y hay que poner el acento no solo en las medidas de empleo público y las medidas de choque, que, por cierto, ya ha puesto en marcha este Gobierno medidas de empleo público y un plan de choque. El plan Experiencia son 35 millones de euros. O sea, que no vamos a trasladar aquí que este Gobierno no está adoptando medidas a corto plazo, porque en el primer mes se ha puesto en marcha un plan dotado con 35 millones de euros, que es el plan Experiencia. Lo que ocurre es que, como decía, el papel tiene que cambiar y tenemos que acompañar al tejido empresarial en nuevas medidas de impulso y nuevas medidas de estímulo que se han desgranado aquí, que no son más de lo mismo. Son otra filosofía, otra forma de hacer, que además arranca de los planteamientos que se hicieron en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, porque en ese pacto se establecía como diagnóstico que había un excesivo papel de la Administración y un excesivo peso de las políticas públicas para el empleo o de lo que era el empleo público en el conjunto de medidas que tenían que activar el empleo. Eso es un diagnóstico que se hacía en el propio plan, en el propio Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Señor Escobar, estamos de acuerdo totalmente con que son imprescindibles las medidas para la financiación, para activar la financiación. No es una cuestión que dependa solo del Gobierno regional, pero siendo conscientes de que la situación es muy grave para el tejido empresarial, nosotros tenemos que poner en marcha medidas y también medidas dentro, no solo un calendario de pago que atienda a una de las situaciones más graves a las que se enfrenta el tejido empresarial, que es la morosidad, que creo que desde la Administración tenemos, eso sí está en nuestras manos. Nosotros no podemos cambiar el entorno de financiación de una empresa, pero sí lo que dependa de nosotros, que es activar los pagos, establecer mecanismos que agilicen esas trabas, muchas veces burocráticas y administrativas a las que se enfrenta el propio empresario. Yo creo que eso es avanzar y es ayudar a la empresa. Los experimentos de banca pública ya hubo muchos titulares en esta región y dieron los resultados que dieron. En la última legislatura se llevó al Parlamento. Creo que la solución, hay una serie de medidas que se pueden desgranar en el conjunto de acciones que están en el plan de empleo, y muchas tienen que ver con la financiación, porque intentan no solo dar agilidad a esos pagos, sino además adoptar medidas muy concretas a través de Extremadura Avante y también a través por la vía de microcréditos y otras fórmulas que permitan agilizar esos pagos y ayudar en la financiación de la empresa. En materia del sector cooperativo, la economía social, se va a renovar el apoyo por la economía social en este plan, porque vence la situación, la planificación vence a final de este año y evidentemente tenemos que renovar toda esa planificación. Y en materia de ley de cooperativas, independientemente de que la modificación que abordamos con el decreto tiene que salvar un problema urgente, que es el que les he anunciado, de capitalización de las cooperativas, la voluntad de este Gobierno es realizar una reforma mucho más ambiciosa y más amplia de la ley de cooperativas en los próximos meses, que solvente la situación del sector cooperativo. Con relación a la cultura emprendedora, me dice el señor Escobar que no entiende muy bien lo que he querido decir. Siendo usted profesor cualificado, no voy a enseñarle a usted ni a darle lecciones de lo que tiene que ser la cultura
emprendedora desde la edad más temprana, señor Escobar. El 5% de los universitarios extremeños quieren ser emprendedores, solo el 5%. Y, por lo tanto, esa cultura que no llega siquiera a los universitarios tiene que empezar a impregnarse no en edades más avanzadas, sino a los chavales desde los primeros ciclos formativos educativos. Por lo tanto, yo creo que esa modificación que hay que establecer en las materias curriculares, en los contenidos curriculares, que se van a elaborar, además que de forma detallada, por la Consejería de Educación, mejorará, no va a ser resultados o no van a ser resultados a corto plazo. Esto sí es una política de carácter estructural que tendrá resultados a largo plazo. Con relación al diálogo social, pues se han mantenido, por concretarle las reuniones, 5 reuniones ya con los agentes económicos y sociales más representativos. Una con el presidente y otras 4 con la consejería, con la consejera concretamente, y con el secretario general de Empleo. Prácticamente hay reuniones semanales en las que se están negociando, desgranando, ampliando medidas. Y no puedo estar más de acuerdo con que cualquier plan, cualquier planificación tiene que tener una evaluación, pues porque si no, no se corrigen tendencias, no se corrigen actuaciones que tienen que corregirse, entre otras razones, y ahora más que nunca, porque, como he dicho, las circunstancias nunca han sido tan cambiantes y exige agilidad, modificación en las acciones y en la planificación de acciones que se vayan adoptando. Con relación a Extremadura Avante, le doy algunos datos si le pueden ser de utilidad. Empresas participadas por Extremadura Avante 91, el capital participado 85 millones de euros, préstamos asignados 36 millones de euros, riesgo vivo 110 millones de euros, la caja actualmente comprometida 40 millones de euros y en la caja prevista para desinversión 10 millones de euros. Con relación a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, el señor Bernal, quiero empezar diciéndole, porque usted ha terminado animando a este Gobierno en esta tarea, además diciendo pónganse ya a trabajar. Yo les puedo asegurar que desde el minuto 1 esta consejera y todo su equipo está trabajando mañana y tarde y noche con el objetivo fundamental y principal, que es la creación de empleo. No le quepa ninguna duda. Y nos reconforta encontrar en el Grupo Parlamentario Socialista la disposición al acuerdo, al diálogo y al aportar medidas. Pero esperamos y deseamos que esas medidas vayan algo más allá de las que se aportaron en el último debate en el Parlamento con relación a las políticas de empleo, que fueron ninguna, o la última medida que ha aportado el secretario general del PSOE, que fue, creo, en el día de ayer, que no sé cuándo tuvo la ocurrencia, porque desde luego tuvo que ser entre el viernes y el lunes, porque el jueves no se le había ocurrido, ya que no lo dijo en el debate monográfico que hubo en materias de empleo. Y le digo ocurrencia, no porque no creamos que no sea necesario apostar por medidas de choque. Ya le he dicho que una de las primeras medidas y acciones que se han impulsado desde este Gobierno ha sido un plan de choque dotado de 35 millones de euros, que es el Plan Experiencia. Sino porque hablar de un plan 10.000 con una financiación que corre a cargo de la compensación del llamado impuesto de depósito, pues chirría bastante, señor Bernal. Sí chirría, porque es que no hay financiación. Es que no hay financiación. Es que las líneas de lo ejecutado desmontan la medida. Lo ejecutado, lo que se ha liquidado con relación a ese impuesto. En el último ejercicio, en el ejercicio actual, llevamos 35.000 euros
¿Cómo vamos a financiar un plan de 10.000 empleos con lo que se está ejecutando o lo que se está recaudando con ese impuesto? No sé qué pretenden que cobren los que vayan a verse beneficiados o agraciados con ese plan, pero eso no es serio como medida de financiación de un plan. No es serio, señor Bernal. Luego, con todos los respetos, yo creo que no se han entendido por parte del Grupo Socialista ni la filosofía del pacto ni, desde luego, la filosofía de este Plan de Acción Integral de Empleo, Empresa y Emprendimiento. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una lectura de la situación, de la coyuntura, de las condiciones de nuestro mercado laboral muy autocomplaciente. Todo era maravilloso hasta que llegó la crisis. Y ese no es el diagnóstico que hace el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. El Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura dice que tenemos un modelo productivo desastroso que hay que cambiar. Ese es el resumen. Que hay que cambiar porque no está funcionando, porque la economía o ese modelo productivo débil pues se comporta de una forma cíclica, como estamos viendo en materia en el mercado laboral, y que evidentemente hay que apostar por otras opciones en cuanto a pilares de ese modelo productivo que se diseñan de una forma muy clara en ese documento. Y lo que se hace con este plan de acción integral no es hacer más diagnóstico ni más planificación a largo plazo. Eso ya se hizo en el pacto. En el pacto decíamos: hacen falta acciones, hay que plasmar en algo tangible, medidas concretas, en acciones reales y comprometidas que tengan una dotación presupuestaria y una planificación en el tiempo. Y esto es lo que se quiere hacer con este plan integral. Medidas concretas. Yo creo que no he desgranado ninguna medida que no sea realizable en el momento que haya un acuerdo con los agentes económicos y sociales más representativos, que tienen que ir acompañados por una memoria económica y que tiene que tener una planificación presupuestaria. De las más de 50 medidas que yo he detallado ahí aquí, que no son todas, del Plan de Acción Integral de Empleo, Empresa y Emprendimiento, no son medidas genéricas, son medidas muy concretas, esbozadas, sí, por el tiempo con el que hemos contado, no solo para explicar el plan de empleo, sino para explicar el contenido de todas y cada una de las áreas que conforman esta consejería, pero que podemos detallar en cualquier momento, porque hay algunas medidas que están contempladas en este plan de acción que tienen un desarrollo de 10 o 12 folios y estamos en disposición de ofrecerlo a los grupos parlamentarios porque van detalladas hasta el último aspecto. Por lo tanto, creo que no ha entendido bien la filosofía de este acuerdo. Yo creo que, decía usted, hablaba también de las herramientas, ¿no?, para conseguir estos cambios o este cambio en el modelo productivo. Dice, en la I+D+I es solo una herramienta, pero son herramientas que no han funcionado hasta la fecha. No han funcionado. Y yo les voy a poner solo algún ejemplo, porque muchas veces no hay que centrarse solo en lo que hay que hacer, sino también en lo que no hay que hacer. Y yo he dedicado muy poco tiempo de esta intervención a mirar al pasado. El 95% de la intervención que he realizado tiene que ver con acciones de futuro. El diagnóstico me ha ocupado lo mínimo, pero a veces hay que mirar para atrás y ver lo que se ha hecho para precisamente saber lo que no hay que hacer. Y, por ejemplo, en esta materia, en el área de innovación tecnológica, yo le quiero poner 2 o 3 ejemplos muy simples, pero que hay que corregir para no cometer los mismos errores. Se adjudicó a una empresa la extensión de la banda ancha en el medio rural con equipos de altísima tecnología que 4 años después siguen en las cajas en una nave industrial.
Inversión más de 2 millones de euros. No ha llegado la banda ancha al 11% ni al 11% de los municipios. Acciones que habrá que corregir, que no se podrán volver a cometer estos errores. Tramo de fibra óptica Cáceres-Mérida-Badajoz. Una instalación con una ejecución desastrosa que ha provocado que las ratas y ratones se estén comiendo esas fibras. Inversión más de 2 millones de euros. Procedimientos en algunos casos de negociados, como la compra de un ordenador de más de 8 millones de euros o un centro de gestor de infraestructuras de telecomunicaciones con una encomienda de gestión que ofrece a un precio un 300% superior al de mercado. Por lo tanto, este centro gestor de infraestructuras de telecomunicaciones... Señora vicepresidenta, vaya terminando, por favor. No, el modelo de gestión evidentemente habrá que cambiar. En definitiva, señorías, y voy terminando, estamos trabajando para detectar y corregir errores, para marcar acciones de futuro y acciones que queremos que sean puestas en marcha cuanto antes. Por eso, en la última parte de mi primera intervención, he pedido no solo la colaboración, sino la responsabilidad de los agentes económicos y sociales más representativos para que este pacto, al que estamos abiertos a todas las aportaciones, sea una realidad política cuanto antes, para que sea también una realidad económica cuanto antes. Nada más. Bien, un ruego. A partir de ahora, cuando vayan a hacer uso de los medios tecnológicos, nos lo comuniquen a la mesa, a efecto de saber quién es el responsable de lo que esté saliendo en las pantallas, porque puede salir cualquier cosa que no sería muy oportuno para la comisión. Simplemente comunicarlo, es decir, voy a utilizar los medios, tal y cual. Nada más, agotado el orden del día, se levanta la sesión.